Mr. Mellon, welcome, bienvenido a AlexComunica. Thank you very much. Pleasure to be here. ¿Se está preparando Estados Unidos para una guerra de los mundos? Is the U.S. Getting ready for the world of worlds? Not to the best of my knowledge. I hope not. Dice que él no piensa eso, cree que no. Ojalá que no. Ojalá que no. ¿Y para qué se está preparando? For what is preparing the U.S.? Many things. I mean, this is a very tense time. Relations with China are very difficult. The Ukraine situation is very difficult, obviously. Those are both nuclear-armed countries, and there's the potential for escalation, obviously, so terribly, terribly important. Meanwhile, of course, there are many other challenges facing our country and other countries, not just military, but of course global warming and many other things. So there are a lot of different severe challenges that we face, and our power relative to other countries is declining, as not because we're declining, but because other countries are growing, like China. So it's a very challenging period of time. Bueno, es un periodo de tiempo bastante difícil, no solo por la situación con Ucrania, sino también por China. Y bueno, hay muchos objetivos, diferentes objetivos, por cómo está yendo el mundo, a la dirección que está yendo el mundo. Pero básicamente es sobre los motivos militares que puedan haber y demás. Pero entonces, ¿por qué ahora hay este interés por desclasificar documentos e información hasta ahora confidencial sobre el fenómeno OVNI? From where it comes this interest of releasing all the UFO information and documents? Well, first, I did try to go to the Secretary of Defense and stay in Defense Department channels when I discovered that UAP were operating in restricted military airspace. Bueno, él cuando estuvo en Defensa vio que los UAPs, como se llaman ahora los OVNIs, estaban apareciendo en muchísimos documentos y quería seguir investigando este tema. When that effort failed because of the bureaucracy and the stigma, people were afraid to touch the issue. It was at that point that I felt compelled to go to the press and to the Congress. Dice que como él vio cómo la gente era imposible para ellos o tenían muchos problemas a la hora de hablar del tema de los ovnis, pues él hizo un inciso en este tema y empezó a hablar. But I do think this is an issue that is much bigger than an American issue or a Defense Department issue. I think it is a global issue, it's a scientific issue, it's an issue that potentially affects all of us. Cree que esto no es solo un problema de Estados Unidos, sino que es algo mundial, algo global. Es un problema que debemos confrontarlo todos. Defina, Mr. Mellon, problema. ¿Es una amenaza? Can you define this issue? The word is a threat to humankind, or? No, not necessarily. We're not seeing hostility. We're not seeing direct evidence of hostility. What is concerning from the standpoint of the military is why these things are operating in sensitive, restricted areas so extensively. That is a concern. You know, who is it and why are they there? Sí, dicen que de momento no se ha visto ninguna hostilidad pero sí que es el interés de por qué están cerca de sitios de acceso restringido o qué inteligencia hay detrás de eso. Hablemos de eso, de la inteligencia. ¿Ha habido contactos con seres extraterrestres por parte, por ejemplo, de Bill Clinton, George Bush, altos mandatarios? Has there been any contact of extraterrestrial beings with any leaders of of former presidents like Bill Clinton or something? I hear rumors to that effect, but I'm not aware of that. I don't have any personal reason to believe that. Ha escuchado rumores, como todos, pero no tiene ninguna clara evidencia de eso. He escuchado rumores, pero en los mentideros, propios mentideros del Pentágono, en You heard el the rumors gobierno. inside the government facilities, or? No, the former presidents deny any contact with extraterrestrials or any certain knowledge of extraterrestrials. They've all said publicly that they're curious about this themselves,
but they deny having any proof or knowledge. Todos los presidentes anteriores han negado que hubiese algún tipo de contacto. Sí que han hablado a lo mejor de que estaban curiosos o el tema les producía curiosidad, pero han negado un contacto. I have no reason to doubt that. Y no tiene ninguna razón para dudar de eso. El tema les producía curiosidad. ¿Hasta qué punto? ¿Para llegar hasta dónde? ¿Para investigar? They had curiosity, but till which point would you think? I mean, to study more the UFO phenomena or just for themselves, like the former presidents? This is a big change in the last few years. It was politically poisonous for politicians in our country to talk about this or express interest in this topic until very recently. Dice que ha habido un cambio en la política porque hasta hace bien poco era algo en lo que no hablaban, no podían hablar, era algo muy negativo de hablar. ¿Y ese cambio a qué se debe? And this change, why this change? This change came about because evidence was produced demonstrating the reality of the phenomenon, and the fact that there was a national security interest. That is how I approached the Congress. That is how I was unable to get them to be interested, to say, this is really happening, these things are operating in our airspace, we don't know who they are, we need to figure that out. That was an argument that was very persuasive, and that is why our Congress has gotten involved. Es que ha llegado un momento en el que había tantas evidencias que no se podía negar lo contrario, y había muchos avistamientos en localidades donde solo son los militares y demás, y bueno, pues quería saber qué hay detrás de esta inteligencia. No, dice que de cierto modo que él como que levantó la bandera de este movimiento, de este cambio. But it's a very legitimate concern. Having said that, it's also a bigger issue. It's a Claro. science issue. It's an issue of science as well. Ahora es como un tema científico, es estudiar qué es lo que es y qué hay detrás de eso. Claro. ¿Qué hay detrás de ello? ¿No? Es la gran pregunta. ¿Tenemos claro que es tecnología no terrestre? Well, a good question is what is behind this phenomena. Do you believe it's extraterrestrial and extraterrestrial intelligence? What I have said publicly and continue to believe is that the data that we have is consistent with the extraterrestrial hypothesis. De que la evidencia que tienen es consistente con la hipótesis extraterrestre. We're seeing our own Defense Department now admits that the objects that we're seeing, we have no information indicating that they're from Russia or China. Claro, el Departamento de Defensa ahora tiene claras evidencias de que estos aparatos no son ni rusos ni chinos. Also, in some cases, they're demonstrating capabilities that we do not possess and that we do not think any other countries possess. Claro, demuestran capacidades que un humano, o sea, aviones militares o aviones humanos no podrían hacer. Our own government admits that now in writing in a recent report to Congress. Dice que el gobierno de Estados Unidos lo admite recientemente en unos documentos. So I think we have to take that hypothesis very, very seriously, and for me, until a better explanation comes forward, it is the leading hypothesis for some incidents. Dice que la hipótesis extraterrestre es la más plausible de todas. Pero esto lo admite el gobierno de los Estados Unidos, The que esos US government objetos son de origen admits that extraterrestre. they are non-terrestrial objects, right? No. The government says they're not ours, they're not Russian or Chinese, we don't know where they're from, and in some cases they're doing things we can't explain. No admiten que no son de la Tierra, pero admiten que no son nuestros, no son rusos, no son chinos y hacen cosas que nuestros vehículos no pueden hacer. Entonces, por descarte, no son de aquí. Yeah, so they are not from here. That's a reasonable conclusion. Claro, es una conclusión razonable. Ha habido contactos de tipo extraterrestre entre soldados, por ejemplo, del ejército americano,
que no hayamos sabido aún, que nos haya desclasificado, es decir, aparte de los avistamientos OVNI, ¿ha habido contactos de tipo extraterrestre con estas entidades? Apart from the UFO sightings, do you know if there has been some contacts between the military personnel and the UFOs? It depends what you mean by contact. There have been certainly interactions, cases of aircraft that have interacted with these things. So they responded to our approach and maneuvered away. There have been many incidents of that kind, but not communications of... Like of the third kind or something yeah, like this? not like, verbal Like communication. yeah. Dice que ha habido muchísimos casos de encuentros entre militares y demás, pero no ha sido como estos encuentros en la tercera fase, que son encuentros cercanos en los que hay un contacto verbal, sino que ha sido más bien los militares en el aire, han habido acercamientos, han hecho maniobras y sí que han respondido, pero no del contacto, este tipo de contacto cercano del que puedes comentar. ¿Por qué no se ha producido aún un avistamiento global? Why we still didn't have any global sighting or something so obvious for us, like for hundreds of people to watch a UFO at the same time, something like a global contact, a global... Well, very interesting. So first, there are many cases that we know of where there have been mass sightings with hundreds of people. Dice que tiene conocimiento de ciertos casos de los que ha sido contactos masivos, o sea, avistamientos masivos. Second, there have been incidents, for example, on 2 consecutive weekends in July 1952, UAP flew over the capital of the United States. Dice que en 1952 también hubieron avistamientos masivos en los que ovnis sobrevolaron el Capitolio de Estados Unidos. This was front page news across Y esto fueron noticias en primera portada de todos los periódicos de Estados Unidos. The other thing I would say is that, do you talk to the animals when you go to the zoo? Otra cosa que quiere decir es, ¿tú hablas con todos los animales cuando vas al zoo? No. No. So it's entirely possible that if there is a more advanced civilization or species, what would they want to talk to us about? What would they learn from us? Why would they want to talk to us? Claro, si hay una raza de inteligencia superior, ¿por qué querrían comunicarse con nosotros? ¿Para qué querrían comunicarse con nosotros? O sea, somos un zoo, han venido a observarnos. It's like a zoo. They came just to watch. Possibly, if they're here, it's also possible that there are resources here they value. It's possible they are doing some kinds of research. There's many possibilities, but that's all speculation. Hay muchas posibilidades, todas son especulaciones, pero sí puede ser que estén aquí para simplemente para vernos o por algo que necesiten del planeta o pues eso, hay muchísimas especulaciones que se podrían decir. Usted, Mr. Mellon, como subsecretario de Defensa, no preguntó nunca qué había en el Área 51, si todo es leyenda urbana, realmente allí hay un extraterrestre, una nave. When you were working as a Secretary of Defense, did you ask about Area 51, if there were alien beings there or UFOs? I visited Area 51. Visitó el Área 51. However, at the time, you have to understand that this topic, there was so much stigma that it was embarrassing to even ask the question. Claro, dice que este tópico tenía tanto estigma de estos años atrás que era como vergonzoso preguntar. So if you even, ask senior military personnel about this, you ran the risk of hurting your own credibility. Claro, que si preguntaba a algún militar, alguien de alto rango, sobre esto, tenía la duda de poder perder esa reputación que puedes tener, por el estigma. Some of them do think I'm crazy, I think. Dice que algunos piensan que está loco, de todas maneras, o sea que... Pero no está loco. You're not crazy. I don't know. ¿Cuáles son, Mr. Mellon, los siguientes pasos en la investigación del fenómeno OVNI? ¿En qué momento estamos de la investigación? ¿Sabremos por fin la verdad? ¿En qué se está trabajando ahora? Which are the next steps in the ufology of the
where are we heading, no, for in nowadays, this This moment? is incredibly exciting right now because our Congress is passing legislation that is establishing a process for people to come forward and they will be legally protected if they have information about a secret UAP program. They will now be able to reveal that to certain people in the Congress and in the government without prosecution. That's one. Dice que ahora son tiempos buenos porque en el Congreso de Estados Unidos se está votando una ley en la cual va a proteger a las personas que cuenten estas experiencias o que tengan avistamientos con los UAPs y van a estar protegidos, no son como anteriormente que eran como denigrados. Two, the Congress is asking for a full review of documents, government documents on this subject, going back to World War II, again, to try to see if there's any proof or evidence of secret programs that were not shared with the Congress. El Congreso ahora también está haciendo una revisión de todos los documentos que tienen hasta la era de la Segunda Guerra Mundial para investigar todos estos fenómenos si ha habido cualquier cosita. And the third thing is that our Defense Department now has been given direction and for the first time is using all of its capabilities, all of the satellites, all of the massive radars, incredible capabilities to try to answer this question. Y que ahora por primera vez en la historia toda la tecnología de Estados Unidos, satélites y demás, están enfocados a buscar esa respuesta que tanto ansiamos. This is unprecedented, and even if there are not any secret programs, even if there never was a Roswell, we know this is real, we know it's happening, and with the resources we're now bringing to bear, all of us may live to see an answer to this question in the near future. Dice que esto es impresionante, que incluso si se descubre ahora mismo que Roswell no fue lo que todos creemos que es, ahora mismo tenemos evidencia fehaciente de que el fenómeno existe y que algún día tendremos respuesta. Ha hablado de un capítulo interesante, el de Roswell. ¿Qué sucedió aquel día en Roswell? What happened in Roswell? I would love to know. Le encantaría saberlo. Part of the dilemma for me is I have a foot in two different worlds. And there are people in the government who I trust and know at very, very senior levels who say this is crazy. And there are other people I know who say exactly the opposite, people I also trust. Okay, dice que para él es un poco dilema, porque tiene como los dos pies cada uno puesto en un mundo. Dice que habla con mucha gente dentro y que para muchos fue un evento real, pero para muchos otros pues no lo fue. Claro, es que ha habido muchos montajes con todo esto de la temática extraterrestre y uno sabe de quién fiarse, ¿no? ¿Dónde está la fuente? ¿Cómo sabemos cuándo no es un montaje? Cuando sí lo es. Es decir, ¿dónde está la verdad en todo esto? Because nowadays there are many fake news, fake videos and everything. How we can possibly know the truth or if they are lying to us? I think that's certainly a challenge. What's encouraging, however, is when the government is publishing this information and sharing it with Congress, they're reluctant to do so. They're doing it despite what they would, it's uncomfortable for them. And when they're coming out and admitting this is true, and when there's radar data, and there's video data, and infrared data, that's the bottom line, and that's trustworthy. Así que ahora hay mucha información y que es un reto, como para todos, saber qué es verdad y qué no, pero cuando el gobierno saca a la luz publicaciones o vídeos de radar o documentos que han sido clasificados, ellos no lo hacen con gusto, lo desclasifican porque tienen que hacerlo y realmente ahí sí que es donde está la verdad, ¿no? Más o menos, en esos documentos pero que lo hacen sin gusto. One other thing, there's research going on now, for example, the Galileo project at Harvard University, which is independent of the government, which is conducting its own investigation with its own scientific instruments. And I think that's highly reliable and trustworthy. Dice que también
se puede confiar, por ejemplo, en el proyecto Galileo, que está parte del gobierno, en el cual están recabando pues todo tipo de información y documentos. El proyecto Galileo, del cual usted forma parte. Proyecto Galileo con EE.UU, ¿no? You are in the Galileo project. Yes. Yes. Vale. ¿En qué fase está ese proyecto? I have to say something now. The views that I express are my own. They don't represent the Galileo. Así, bueno, que quiere decir que todo lo que él habla no es en representación del proyecto Galileo, sino que es propio, o sea, que él habla por él mismo. Ajá. Pues háblenos por usted, Mr. Mellon. Ahora mismo, como investigador del fenómeno, ¿hacia dónde se encamina? ¿Cuáles son los siguientes pasos? As a researcher in the Galileo project, which are the next steps, or which is the main project now? Great. So they have already deployed the first prototype package sensor suite of instruments on the roof of the astronomy department at Harvard. Han creado unos aparatos eléctricos que los han puesto en el tejado de la Universidad de Cambridge. And that's the first step. The plan is to deploy 6 or 7, 8 of these different clusters of instruments at different locations to collect data. Dice que van a construir más aparatos para recolectar datos del espacio. Y el nuevo proyecto es crear esos aparatos que ahora mismo solamente tienen uno, harán como 7 u 8 para recabar información. So this is pure science. It's world-class scientists like Dr. Avi Loeb, who was here last year. They control the instruments, they control the whole process. When they get the data, they'll review it, analyze it, write it up, and release it to the public. Este proyecto está, el gran Avi Loeb, que como vino aquí el año pasado, son todos científicos y lo que quieren hacer es recabar toda la información posible. Eso está muy bien desde un punto de vista científico porque por fin ya se está demostrando la evidencia del fenómeno, ¿no? ¿Usted, Mr. Mellon, ha tenido algún avistamiento? ¿Ha visto un ovni? Did you ever see a UFO? Only in videos. My interest in this subject started with a home movie that I saw when I was a little boy, taken by someone in our community. It was before computers and all of the graphics and ways to create hoaxes. I've never seen one myself. Dice que él no ha visto ninguno personalmente, pero sí que ha visto muchos en vídeo y el primero que fue el que más le impactó fue cuando todavía no había internet ni nada, que era un niño y le mostraron un vídeo de un ovni, pero realmente no ha tenido ninguna visión real. ¿Estamos solos en el universo? Hombre, creo que la respuesta está clara, ¿no? Are we alone in the universe? I think that the answer is not it's clear. Not only is the answer no, there are an infinite number of alien civilizations. Dice que no solo que la respuesta es no, sino que hay un número infinito de civilizaciones alienígenas. The question is whether any of them are able to reach here and may have done so. La cuestión es que si es verdad que alguna de ellas podrían contactarnos o venir a vernos. Antes hablaba de la curiosidad, ¿no? De mandatarios estadounidenses, de presidentes. ¿Quién tenía más curiosidad por el tema? ¿Bill Clinton o George Bush? Before we were talking about curiosity of the former presidents in the UFO phenomena, who do you think had more curiosity? Bill Clinton, Bush, Obama, someone? Bill Clinton has been very outspoken about his curiosity, and he actually had a senior person look into this, and he didn't apparently get very far, but he entered office curious about this, and he's discussed that. But Obama has too. All right. Dice que entre todos, bueno, Bill Clinton era la persona que más curiosa era con este tema. Tenía una persona de interés dentro que iba buscando sobre el tema OVNI. No llegó a un punto muy lejos, pero era muy curioso, y Obama también. There's something very curious here, because I know all the people at the Defense Department who were managing this issue, and they did not brief the president, President Trump, for example, in the last administration, and they don't.
And yet Trump got a briefing from somebody, and these DOD people don't seem to know who it was who briefed him. Dice que hay algo muy curioso, y es que con la última administración de Trump, desde Defensa no se le informaba al presidente de Trump, pero él conseguía la información. De hecho, se decía que Donald Trump estaba preparando un proyecto para protegerse de esta amenaza extraterrestre, ¿no? Yeah, he read somewhere that Trump was preparing a kind of project, extraterrestrial project, like a defense project, un proyecto de defensa. Proyecto de defensa ante una posible amenaza extraterrestre. Ah, he was working on a defense project. Star Wars. Star Wars. Star Wars, sí. Star Wars project. He established the Space Force. Claro, él estableció la fuerza espacial. Fuerza espacial. Yeah, and that is a result largely of pressure from Congress. It's very similar to the creation of the Air Force when the Army was doing all of the aircraft, and then in World War II, the military air power issue became so distinct and important, they decided they needed to create a separate service. This is similar to that. Space is so important today that they decided it needs its own separate service and its own leadership. Dice que es más o menos como cuando se hizo la Fuerza Aérea sobre la Segunda Guerra Mundial, que todas las fuerzas eran terrestres y se necesitaba tener una fuerza aérea porque era importante el espacio aéreo nuestro. Ahora también vivimos en una etapa en la que el espacio es importante y era necesario, era una presión del Congreso hacia Trump, pero era necesario tener una fuerza separada hacia el espacio. We don't have any fighter spacecraft or anything. Pero que no tiene nada secreto de eso de espaciales, fuerzas espaciales, o sea, naves espaciales. Recordamos que nos está ayudando la traducción Fran de UFO Spain. Fran, si quieres aprovechar que tenemos a Christopher, ¿quieres hacer alguna pregunta? Adelante. Well, now he's talking about me. I would like to ask, let me say first in Spanish. Me gustaría preguntarle el tema de por qué muchos políticos esperan a después para hablar tanto del tema. The question is why do many politicians or the people that used to work in the government they talk about UFO after when they are not working anymore with the government? Is there because there is any threat when you are working in? There's a threat in the sense of there's certainly a fear, has been a fear that you won't get promoted in the Air Force, for example, if you show an interest in this or you talk about this. So there's that kind of a threat. Okay. Él dice que es más o menos, es una amenaza o miedo de que no vayas a ser elegido o que no vayas a ser representado más adelante por el tema de este. Similarly, until very recently, and this is still an issue, politicians fear that they may not be re-elected if they're too outspoken on this issue. Que muchos políticos todavía creen a día de hoy que si hablas mucho de este tema, pues no vas a ser elegido. Mr. Mellon, thank you. Muchas gracias por estar aquí en Alexcomunique. También Fran, gracias por la traducción. Gracias. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you very much. Pleasure. Okay. Pleasure.